Sí, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra conferencia de los domingos y en esta ocasión con el hermano Gabriel Burgos, pero eso la introducción la hará Magali. Ahorita les pido a todos un minuto para cerrar nuestros ojos y hacer la invocación para iniciar nuestro trabajo. Les pido a todos que repitamos las frases después de cada una de las sentencias que yo diga. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea. Magali. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya para algunos. Hoy nos sentimos muy honrados con nuestro querido hermano Gabriel Burgo desde Colombia. El hermano Gabriel Burgo es un miembro de la Sociedad Teosófica comprometido con el trabajo teosófico. Ha hecho una trayectoria muy larga en la vida teosófica, dándole a todos los que les rodean sus conocimientos. El hermano Gabriel Burgo ha hecho una serie de biografías de las cuales nosotros recopilando de distintos hombres y mujeres que han trabajado y se han distinguido en la humanidad por un trabajo específico útil a todos sus hermanos, la humanidad. En este momento, el hermano Gabriel Burgo es miembro de la Sociedad Teosófica Colombiana y, como le dije antes, ha sido presidente en distintas logias en la sección de Bogotá y siempre dispuesto a dar su trabajo para todos, como lo está haciendo en este momento. Este día, domingo 27 de febrero, el hermano Gabriel Burgo hablará sobre la señora Elena Petrona Blavatsky. Esta conferencia, esta biografía, va a estar dividida en dos partes por la intensidad de su trabajo a la humanidad, el trabajo de Blavatsky. No se puede hablar solamente de un ser tan especial como fue ella en un solo día. Así es que vamos a partir esta biografía en dos partes. Será este domingo y el próximo domingo. Así es que voy a dejar con ustedes al hermano Gabriel Burgo y le cedo en este momento los micrófonos, querido hermano Gabriel Burgo. Muchas gracias, hermana Magali. Le agradezco mucho sus palabras y le doy su agradecimiento a usted y a la Federación Teosófica Interamericana por la oportunidad que me dan de dar esta charla. Entonces vamos a ver esa primera parte de la vida de Elena Petrovna Blavatsky. Nació ella en Ekaterimburgo a la medianoche de julio 30 a 31 de 1831. Su padre fue el coronel Peter Hahn, noble alemán de Mecklenburg. Su abuelo paterno, el general Alexis Hahn,
von Rothenstein-Hahn y sus abuelos maternos, el consejero privado Andrew Fadeyev y la princesa Helene Dolgorovsky. Ella había crecido en medio de la más alta sociedad, rodeada de toda clase de lujos y enteramente libre de restricciones de cualquier orden. Vemos aquí que ella es una persona que pertenece a la alta clase social rusa, ¿no? Que tiene toda clase de comodidades, y vamos a ver cómo ella deja todo esto y pasa con una vida de tribulaciones inmensas con el objeto de ayudar al despertar de la humanidad. A los 13 años, su padre la llevó a Londres y París. Ella tenía grandes dotes para el dibujo y para la música. Hizo muchas ilustraciones de casas en donde vivió y lugares que visitó. Tocaba el piano extraordinariamente bien, llegando a dar conciertos en Europa. Tocó en un concierto a 4 manos con Clara Schumann. Su apellido de soltera era Clara Veit, la esposa de Roberto Schumann, compositora y pianista al nivel de los grandes del teclado del siglo XIX. Es decir, ella también hubiera podido tener una carrera en el campo del arte maravillosa. Sin embargo, por ese amor a la tarea que le daban los grandes seres, los maestros, renunció también a aquello. Claramente podemos ver 3 etapas en la vida de Elena Blavatsky. La primera, hasta los 17 años, en donde no tiene control sobre los fenómenos que produce a su alrededor. Vemos ya aquí que ella tiene ciertos poderes, los cuales ignora, no sabe de dónde vienen. Se producen fenómenos, pero ella no tiene control sobre ellos. La segunda etapa, de los 17 a los 40 años, caracterizada por sus viajes y educación. Es necesario, entonces, ha sido necesario una preparación previa para su mensaje a través de sus viajes, a través de los libros que escribió, a través de la fundación de la Sociedad Teosófica. La tercera, de los 40 en adelante, ya está preparada, en donde la encontramos en plena madurez. Ya tiene control sobre los elementales a través de los cuales produce fenómenos a voluntad. Ya lo hace voluntariamente, ya sabe cómo hacerlos. Ya encontramos su completa entrega al desarrollo de la obra de los maestros por el despertar espiritual de la humanidad. Para esta charla voy a citar frecuentemente a una de sus hermanas, a Vera, que escribió una biografía de Elena. Total que lo que presentamos aquí
son memorias directas de una persona que la conoció desde su infancia. Vera, la hermana menor de Elena. Ella nos dice así: Madame Elena de Hahn es la madre de ellas. Nacida en Fadeye, murió a la edad de 27 años. Muy joven. A pesar de su muerte prematura, era tal la reputación literaria que había adquirido que se había ganado el nombre de la George Sand rusa, nombre que le fue dado por Belinsky, el mejor de nuestros críticos. A los 16 años se casó con Pierre de Hahn, capitán de artillería, y a poco todo su tiempo hubo de consagrarlo a la educación de sus 3 hijas. Elena, la mayor, era una niña precoz que desde su más tierna edad llamaba la atención de cuantos se ponían en contacto con ella. Su naturaleza se rebelaba por completo contra la rutina exigida por sus maestros, como asimismo contra toda clase de disciplina. No reconocía amo alguno, sino su propia buena voluntad y sus gustos personales. Era exclusiva, original y a veces osada hasta la violencia. Cuando después de la muerte de nuestra madre fuimos a vivir con sus parientes, todos nuestros maestros habían agotado su paciencia con Elena, quien jamás se avenía a horas fijas para las lecciones, asombrándole, sin embargo, por su brillante inteligencia, especialmente por la facilidad con que llegaba a dominar los idiomas extranjeros y por sus disposiciones musicales. Tenía el carácter, así como todas las cualidades buenas y malas, de un muchacho enérgico. Le gustaban los viajes y las aventuras, despreciaba los peligros y le importaban muy poco las reprensiones. Cuando nuestra madre se hallaba moribunda, aunque su hija mayor solo contaba 11 años, tenía muchos y fundados temores por su porvenir y decía: quizás sea mejor que me muera. Así al menos no llegaré a presenciar lo que le suceda a Elena. De una cosa estoy segura: su vida no será como las de otras mujeres y tendrá que sufrir mucho. Elena nació con poderes, pero que no entendía y que no podía controlar. Vamos a la segunda etapa. Sigue Vera en su biografía. A la edad de 17 años, H.P. Blavatsky se casó con un hombre que le triplicó la edad y algunos meses después dejó a su esposo del mismo modo obstinado e impetuosa con que se había casado con él. Le dejó con el pretexto de ir a vivir con su padre, pero antes de llegar a donde éste se hallaba, desapareció. Y con tanta fortuna que durante años nadie supo dónde estaba, dándola a nosotros por muerta. Su esposo era el subgobernador de la provincia de Ereván, en Transcaucasia. Era en todo un hombre excelente,
pero con un defecto, el de haberse casado con una muchacha que le trataba sin el menor respeto y que de antemano le dijo abiertamente que la única razón que tenía para preferirlo a los demás que deseaban casarse con ella era que le importaba menos hacerse desgraciado a él que a cualquiera de los otros. Cometéis un grandísimo error en casaros conmigo, le dijo. Sabéis perfectamente que sois bastante viejo para ser mi abuelo. Vais a causar la desgracia de alguien, pero no será la mía. En cuanto a mí, no os tengo miedo y os prevengo que no seréis vos quien salga ganancioso de nuestra unión. El matrimonio de Elena con el señor Blavatsky nunca se consumió. Ella era completamente asexual. El sexo no tenía ningún interés para ella. En su época era mal visto que una mujer soltera viajara sola por el mundo, pero era aceptable que una mujer casada, aunque sola, pudiera viajar. Así, a los pocos días de casada, escapó, comenzando su vida aventurera. Sí que verá. La segunda fase de su existencia se caracterizó por sus viajes. Es notorio el objeto de visitar centros magnéticos y comunidades ocultistas e iniciáticas que los custodian y los verifican. Con toda seguridad, su educación oculta, es decir, su desarrollo interno, fue preparada entre esas comunidades hasta que se halló en las debidas condiciones para ser iniciada e instruida durante su larga permanencia en el Tíbet. Viajó incansablemente por el mundo para penetrar los profundos misterios de la naturaleza. Viajó a Constantinopla en 1848, luego a Egipto, donde encuentra a un viejo copto con quien estudia durante unos 3 meses, volviendo a verle en 1872. Viaja a Europa en los años 1849 y 50. Y en 1851 va a París, Londres y Canadá. En agosto 12 de 1851, que es el 31 de julio en el calendario ruso, hay una pequeña diferencia entre los dos calendarios, encuentra por primera vez al maestro Moria el día en que ella cumple 20 años de edad. El maestro Moria había llegado a Londres con un grupo de príncipes indos que estaban de viaje en esos días, de visita en esos días. Viajan a caballo durante un desfile de personalidades de todo el mundo por motivo de la gran exposición en Hyde Park. Ella reconoce al maestro de sus sueños que vio siendo niña. Quiere acercarse, pero él le hace una ligera señal para detenerla. Más tarde tiene una entrevista con él en Hyde Park, donde posiblemente le muestra la misión que debe cumplir en su vida. Viaja a Quebec y de allí a Nueva Orleans, donde quiere ver ritos de vudú. Va a Texas, México y Ceilán.
luego a India, desde donde intenta sin éxito penetrar al Tíbet, luego a Java y Singapur. En 1853 va a Inglaterra, Nueva York, Chicago y San Francisco. En los Estados Unidos permanece en unos 2 años. Viaja a Japón y de allí a India, llegando a Calcuta a fines de 1855 o principios del 56. Con otros 3 europeos, a través de Cachemira, bajo la guía de un chamán, busca entrar al Tíbet. Solo ella tiene éxito en este empeño, a pesar de muchas dificultades que la tuvieron al borde de la muerte, siendo devuelta por un grupo de jinetes que la salvaron. Viaja por India, permanece un tiempo en Madrás y sigue a Java. En 1858 viaja por Francia y Alemania. Parece que ya en 1856 recibía instrucciones de su maestro. En 1858 vivió con sus familiares en Pskov y en Rubedevo, donde se enfermó. Se abrió una herida que tenía cerca del corazón, causada cuando peleó con las fuerzas de Garibaldi por la libertad de Italia. Ella siempre trabajó y luchó por las cosas nobles. Ella no tenía nada que ver con la independencia de Italia, que estaba dirigida por Garibaldi. Sin embargo, se unió a esas fuerzas y allí tuvo una herida que no se sanaba, que es de la que nos hablan aquí en este momento. Esa herida no se había curado del todo y cuando se abrió parecía que iba a morir. Sin embargo, una mano misteriosa, en presencia de su asombrado médico, la sanó. Ya vemos cómo ella tiene ya la protección de los maestros, en este caso para salvar su vida física. En 1860 visita a los abuelos en Tiflis, permaneciendo allí 2 años. En 1863 reside en Osogheti, donde enfermó y presentó características de doble personalidad. Va luego a Tiflis y parte para Italia. En esa época, en Rusia, hay un notable cambio en Helena. Los fenómenos que no consolaba quedan sujetos a su estricta voluntad. En 1866 escribe: soy libre, libre, gracias a aquellos a quienes ahora bendigo a cada hora de mi vida. En 1884 declara que en diferentes periodos que suman 7 años vivió en el Tíbet. Durante ese tiempo adquirió riquísimos conocimientos que enriquecieron su vida y fueron base para sus magnas obras Isis in Velo y la doctrina secreta. Entre 1867 y 1870
no tiene comunicación con su familia, que la cree muerta. Fue un periodo de preparación para trabajar en la obra. En 1870 deja India y retorna a Europa. En 1871 va a Alejandría y a El Cairo, continuando su educación, y en 1872 regresa a Odessa con su familia, que la recibe con inmensa alegría, pues la consideraban perdida para siempre. En 1873 se radica en París y en julio recibe orden del maestro Moya de ir a Nueva York. Debía encontrarse con el coronel Olcott. Ella no lo sabía aún, pero es hora de emprender la tarea de fundar la Sociedad Teosófica. Elena tiene 42 años. Como lo vimos al comienzo de esta charla, en Elena Petrovna Blavatsky encontramos claramente definidos tres grandes etapas de su vida. De 1831 a 1848, desde su nacimiento hasta su matrimonio. La segunda, de 1848-73, su preparación, en la que se le ordena ir a Nueva York. Y la tercera, de 1875 al 91, la fundación de la Sociedad Teosófica, su organización en Nueva York y su traslado a Yar, en la India. Lo subordina todo, absolutamente todo, a la misión que le fue confiada. Examinemos la tercera etapa. Nunca le interesaron los títulos ni los honores, que le llaman la atención a tantos, ¿no? A diferencia, muchos de los populares gurúes actuales siempre rehusó aceptar dinero por sus enseñanzas. Vivió sencillamente, murió sin ninguna propiedad. HPB, como se la conoce normalmente en los círculos teosóficos, objetaría las palabras sus enseñanzas, pues siempre proclamó que no eran suyas, sino de los maestros que encontró en sus viajes por Oriente. Nunca permitió que consideraciones personales se interpusieran en lo más mínimo en el camino de su absoluta obediencia a las instrucciones y deseos de su maestro, el Mahatma conocido con el nombre de Moya. Vivió una vida de extremo sacrificio de sí misma, de gran sufrimiento físico y moral, y de renuncia a todo lo que le era personal para llevar a cabo la gran misión que se le había encomendado. HPB fue la primera en hablar abiertamente de tales miembros avanzados de la familia humana, los maestros, como el producto natural de la evolución por medio de la reencarnación.
Es decir, que por medio, todos nosotros, todos los seres humanos, somos en esencia chispas de la divinidad. En nuestro interior está esa bóveda, lo que nosotros somos realmente. Pero esa mónada tiene que pasar por un largo aprendizaje a través de todos los reinos de la naturaleza hasta llegar al reino humano en el cual estamos nosotros actualmente. Y esa evolución tiene que continuar y será ya más allá de lo físico, en lo suprafísico, en donde están los maestros de sabiduría. Ellos están trabajando en conciencia en niveles muy elevados, pero fueron como nosotros. Ellos alcanzaron esa estatura por esfuerzo propio. Y ella, Elena, HPV, nos muestra entonces, a través de su obra, quiénes son los maestros, cuál es su grandeza, la obra que están desarrollando y que son nuestro futuro. Para ellos es el presente y nosotros vemos en ellos nuestro futuro. Lo que ha fascinado a los científicos que han estudiado la doctrina secreta es que la autora anticipó muchos descubrimientos posteriores en sus propios campos. Cuando los físicos y los químicos de su tiempo estaban convencidos en que el átomo era el último ladrillo del universo, ella afirmó su infinita divisibilidad. Quizá se podía dividir y dividir y dividir. Cuando los antropólogos suponían la antigüedad del hombre en unos pocos cientos de miles de años, ella habló en términos de millones. Ella consideró como un hecho descubrimientos científicos posteriores como la identidad de materia y energía, lo cual demostró Einstein más tarde en su teoría de la relatividad. Consideraron la transmutación de los elementos, la naturaleza y la historia de la manera que la materia no es lo que vemos, que el espacio no está vacío, que no hay vacío en ninguna parte, que la luna no se formó a partir de la Tierra como especulaban los astrónomos, sino que es más vieja que la Tierra. Es sorprendente ver que en unos pocos años, a partir de su fundación, la Sociedad Teosófica ha revolucionado el pensamiento oculto en Europa y América, además de su florecimiento en el Oriente. Algunos estudiosos de la doctrina secreta se han referido a HPV como una de las más grandes damas liberadas de su época. Ella demostró al mundo que para poder acercarse a la verdad es necesario liberarse de todas las ataduras, acondicionamientos, creencias formadas generalmente desde la cuna, etc. Solo en una atmósfera de libertad interior es posible vislumbrar la verdad que nos hará libres. En sus dos principales obras se encuentra la primera filosofía de la evolución psíquica y espiritual
que aparece en el occidente moderno. Además, naturalmente, de la evolución de la materia y de las formas constituidas de materia, completando así el panorama de la evolución que Darwin no ve sino desde el punto de vista externo de la materia y de la forma. Para muchos, HPV está entre las mentes más extraordinarias del mundo moderno como psicóloga y visionaria. En la época que estamos examinando, el mundo se encontraba enfrentado a dos posiciones completamente radicales. El dogmatismo religioso, que condenaba todo lo que estuviese fuera de la enseñanza de la Iglesia, y el materialismo imperante en la sociedad. En medio de estas dos posiciones, era imposible un pensamiento equilibrado que condujera a una convivencia pacífica en donde hubiese verdadera equidad. El poder de la Iglesia era tremendo. El dogmatismo de la Iglesia influía sobre miles de millones de personas. Allí era imposible encontrar la verdad. Y por otro lado, ese materialismo que negaba todo lo que no fuera susceptible de ser experimentado en un laboratorio, era otro impedimento tremendo. Para los materialistas, la posición de la Iglesia, con sus enseñanzas de un infierno eterno, para los pecadores no arrepentidos y absueltos por un ministro de Dios en la tierra, era inaceptable. Los materialistas aceptaban solo lo que podían percibir por medio de sus sentidos. No había pruebas de que existiera algo después de la muerte. Para ellos no existía sino la vida terrenal de unos cuantos años y nada más. Por otra parte, los dogmas cristianos mostraban un Dios cruel e injusto, que creaba almas a su arbitrio, donde unas estaban destinadas a gozar de todas las ventajas del mundo, a tener privilegios por nacimiento dentro de familias encumbradas de altos estratos sociales y económicos, gozando de inmensas riquezas y poder sobre las masas. Unos seres dotados de condiciones especiales como gobernantes o artistas o científicos o filósofos, etc., sin ningún merecimiento, y otros privados de todo, condenados a vivir siempre sometidos, ignorantes y miserables. En medio de estos enfrentamientos, que no probaban nada y sí confundían a las mentes pensantes, el espiritismo encontró la ocasión de entrar triunfante en escena, pues por lo menos en sus sesiones un medium invocaba espíritus, entre comillas, que producían fenómenos que los asistentes presenciaban y de los cuales podían dar fe. Mostraban que había algo más que el mundo físico, que era posible ponerse en contacto con dimensiones desconocidas. Personas serias e instruidas
entre las cuales se encontraban médicos, psicólogos, filósofos, investigadores, etcétera, confirmaban la veracidad de lo que habían presenciado y escuchado del médium. Esto sucedía en Europa y en los Estados Unidos entre 1873 y 1878, cuando entró en escena HPV. Para los espiritistas y sus medios, lo que sucedía en sus reuniones era una realidad, pero no tenían idea de cómo funcionaba aquello, a diferencia de HPV, que había conocido todo esto durante su permanencia y estudios, especialmente en el Tíbet. Sabía de la existencia de los elementales que pueden ser manejados a voluntad para producir fenómenos como algunos faquires en la India y como ella misma manejaba cuando quería o necesitaba. La señora Blavatsky nos habla que antes del reino mineral, en Occidente el reino más, el inferior es el reino mineral. Ella nos habla de 3 reinos elementales anteriores, a través de los cuales se pueden producir fenómenos, porque son entidades obedientes a los mandatos de quienes tienen conocimiento de ellos, como en el caso de esos faquires, y como con el conocimiento que tenía la señora Blavatsky sobre ellos. Son seres infantiles, no buscan hacer daño a nadie, simplemente buscan disfrutar de las situaciones que se están presentando, a veces grotescas, crueles y demás, a las cuales algunos de esos elementales responden y otros elementales que no responden sino a las vibraciones más elevadas. Pero ellos no tienen ninguna conciencia del bien y del mal. Pero pueden ser entonces manejados, como nos dice aquí la señora Blavatsky. Elena ve que para presentar la teosofía al mundo, el espiritismo es un buen medio para llevarlo a las gentes ávidas de fenómenos en Occidente. En su casa en Nueva York, produce fenómenos que piden sus visitantes, que quedan maravillados. Grandes personalidades de la época acuden a presenciar lo que hace HPV sin ninguna clase de medios. Y ella aprovecha las ocasiones para dar explicaciones teosóficas al respecto, pero que pocos escuchan porque no les interesan sino los fenómenos. ¿Ven ustedes qué cosa tan difícil es que muchos escuchen las verdades del mundo superior? La mayoría de la humanidad está metida en todas las ocasiones, en todas las circunstancias del mundo fenomenal, y poco le interesa el por qué está aquí, para qué está aquí, cuál es el objeto de la vida, qué se espera de nosotros. Dios, ¿por qué ha hecho todo esto y con qué ánimo en beneficio nuestro?
Esto hace que Elena decida abandonar la presentación de fenómenos y fundar, junto con el coronel Olcott y otros pocos, la Sociedad Teosófica. Estos son los fundadores externos, pero realmente los fundadores internos son algunos de esos maestros de sabiduría. El 17 de noviembre de 1875 se funda la Sociedad Teosófica y se elige al coronel Olcott como su primer presidente. Sylvia Cranston, en su biografía de HPV, mucho de lo que estoy narrando lo he tomado de hojas de un viejo diario que es la historia de la Sociedad Teosófica contada por el coronel Olcott. Y esta biografía, se han hecho muchas biografías de la señora Blavatsky, esta biografía de Sylvia Cranston, que es la mejor escrita hasta ahora. Fue publicada a fines del siglo XX. En el capítulo 7, el siglo después, considera su influencia sobre religión, psicología, literatura, arte, música y la nueva era de la cual a menudo ha sido llamada la madre. Aquí tengo que hacer una observación. Aclaro que para los teósofos, nueva era no tiene de ninguna manera el sentido que se le da ahora, lleno de velas, de colores, de cuarzos y de pirámides milagrosas, sino el de una nueva época que vendrá si el mundo toma como base para su conducta y relaciones las enseñanzas maravillosas de los maestros. En el capítulo sobre ciencia y la doctrina secreta, incluye no solo su influencia, sino indica en qué grado las enseñanzas en ese libro anticipan subsecuentes descubrimientos científicos. Allí predice los grandes cambios que tendrán lugar en ciencia entre 1888 y 97, en física, química, astronomía, cuando los científicos de la época suponían que ya no había nada que lograr porque ya todo se conocía. Continúa Vera. ¿Dónde había adquirido todos esos variados y abstrusos conocimientos de los que hasta entonces no había dado señal alguna? Ella misma no lo sabía. Entonces fue cuando por primera vez nos habló de sus maestros, o más bien de su maestro, pero de una manera muy vaga. Hablando de él algunas veces como de la voz, otras veces como el sají, significando maestro, y otras como el que me inspira, como si el origen de estas sugestiones mentales fuese entonces desconocido. Esto nos ayudaba a comprenderla y empezamos a temer por su razón. Sigue Vera. Me he lanzado a escribir una gran obra sobre teología, sobre creencias antiguas y sobre secretos de las ciencias ocultas. Nos escribía en 1874, pero no temáis por mí,
Estoy segura de lo que hago. Yo no sabía quizás hablar debidamente de estas cosas abstractas, pero todas las materias esenciales me son dictadas. Lo que escriba no será mío solo. Yo no seré sino la pluma. La cabeza que pensará por mí será de uno que sabe todo. Esto es muy importante porque la doctrina secreta es obra de los grandes maestros. Ellos fueron los que inspiraron a Elena para la escritura. Ella dice, no soy sino la pluma en sus manos. Todo es obra de ellos. Imaginaos, queridos amigos, que yo, pobre de mí, que nunca quise aprender nada, que no he poseído conocimientos ningunos de químico, ni de zoología, ni de física, y que sabía muy poco de historia y geografía. Imaginaos a este mismo yo haciendo frente en discusiones sobre asuntos científicos a profesores y doctores en ciencias de primer orden, y no solo criticándolos, sino hasta convenciéndolos. Os doy mi palabra de que no me chanceo a deciros que estoy espantada. Sí, espantada, pues no lo comprendo. ¿Cómo comprender todo lo que ahora leo? Me parece que lo he sabido hace largo tiempo. Percibo errores en los artículos de maestros en las ciencias, tales como Tyndall, Herbert Spencer, Huxley y otros. Hablo con convicción respecto de las opiniones sostenidas por sabios y teólogos y se ve que tengo razón. ¿De dónde vienen estos conocimientos? No lo sé. Y algunas veces estoy tentada de creer que mi espíritu, mi propia alma, no es la misma mía. Alfred Russel Wallace. Este señor, Alfred Russel Wallace, fue un investigador sobre la evolución de los mismos tiempos de Darwin. Mientras Darwin hacía sus investigaciones en el famoso viaje del Beagle alrededor de América y parte de Asia para llegar a conclusiones sobre la evolución, Wallace estaba haciendo las mismas investigaciones en el Amazonas y llegaron a las mismas conclusiones. Cuando ellos presentaron, cuando Darwin conoció a Wallace, Wallace se presentó ante Darwin y vieron que han llegado a las mismas conclusiones que había que presentarlas a la Sociedad de Investigaciones de la Ciencia en Inglaterra. Sin embargo, Wallace tuvo la gallardía de mostrar ante esa sociedad que realmente el que había llegado más lejos y que tenía el mayor conocimiento de estas cosas era Darwin y que él era el que debía ser considerado por ellas. Wallace describió lo que sigue. Estoy verdaderamente sorprendido, señora, de vuestra profunda ilusión. Tengo que daros las gracias por haber abierto mis ojos a un mundo
de cosas de las cuales no tenía anteriormente la menor idea, desde el punto de vista que indicáis a la ciencia y que explica problemas que parecen insolubles. Continúa Vera. Si supierais, amigos míos, cuán ocupada me hallo. Imaginaos el número de mis obligaciones diarias. Está a mi solo cargo el editar mi nueva revista Lucifer. Y además de esto tengo que escribir para la misma todos los meses de 10 a 15 páginas. ¿Por qué le puso ella el nombre a la revista Lucifer? Una especie de desafío al mundo. Lucifer es el ángel de luz. Eso quiere decir Lucifer, el ángel de luz. El que llevó luz a los hombres. El que iluminó la mente de los hombres. Pero el dogmatismo de la Iglesia lo hizo similar al lado negativo de la divinidad, al demonio, a Satán. Pero eso quiere resaltar la maravilla de Lucifer y lo pone en su revista como nombre. Luego tengo artículos para otras revistas teosóficas. El Lotus en París, el Teosopis en Madrás, el Paz en Nueva York. Mi doctrina secreta, cuyo segundo volumen tengo que continuar y corregir las pruebas del primero 2 o 3 veces. Y luego las visitas, muchas veces hasta 30 al día. Imposible dar abasto a todo. El día debería tener 124 horas. La actividad de la Sociedad Teosófica en Londres, sus reuniones, sus periódicos mensuales y semanales, y sobre todo los escritos de su fundador, atrajeron la atención de la prensa y las represalias del clero. Pero sus representantes nunca se entregaron a excesos tan injustos y calumniosos como hicieron los jesuitas de Madrás. Seguramente hubo muchas reuniones muy animadas en las cuales HPB, usando su propia expresión, fue tratada como Lucifer. Aquí nos aclara, no en su sentido verdadero como el portador de la luz celeste, sino el sentido popular, el que se le atribuye en el paraíso perdido de Milton. Fue presentada al público como un anticristo con faldas. Sin embargo, su hermana, sin embargo, su hermosa carta titulada Lucifer al arzobispo de Canterbury hizo entonces gran sensación y puso fin a las hostilidades clericales. Sigue Vera. 2 años después de haberse establecido en Londres, conoció Madame Blavatsky a una mujer de conocimientos, méritos y talento extraordinario. Dejemos que ella misma hable. Luchó más que nunca con los materialistas y ateos. Toda la libra de librepensadores está en armas en contra mía porque he convertido en una buena teósofa al mejor de sus campeones.
Annie Besant, la célebre escritora y oradora asociada a la obra de Brownlow y mano derecha suya. De su profesión de fe, ¿por qué me hice teósofa? Una corta relación de lo que dijo en su confesión pública ante un inmenso auditorio en el Salón de Ciencias. El clero se ha complacido tanto con su conversión que ahora todo es alabanzas para la teosofía. Yo estuve buscando ese folleto. ¿Por qué me hice teósofa? No lo logré encontrar por ninguna parte. Si alguno de ustedes lo tiene, le agradecería mucho que lo compartiera porque debe ser interesantísimo. Qué noble y excelente mujer. Qué corazón de oro. Qué sinceridad y qué palabras. Es un verdadero Demóstenes. Nunca se cansa uno de oírla. Esto es precisamente lo que necesitamos. Pues si bien poseemos conocimiento, ninguno de nosotros sabe hablar. Yo, sobre todo, mientras que Annie Besant es una oradora perfecta. Oh, esa mujer jamás hará traición ni a nuestra causa, ni a mi pobre persona. Eso permite ver que en unos pocos años, a partir de su fundación, la Sociedad Teosófica ha revolucionado el pensamiento oculto en Europa y América, además de su florecimiento en el Oriente. Hoy vemos extendido este pensamiento teosófico por todas partes, con diferentes nombres y a través de numerosos grupos que parten todos de lo expuesto por HPB en su extensa literatura. Algunos estudiantes de la doctrina secreta se han referido a HPB como una de las más grandes damas liberadas de su época ante los ataques. Ella demostró al mundo que para poder acercarse a la verdad es necesario liberarse de todas las ataduras, acondicionamientos, creencias formadas generalmente desde la cuna. Solo en una atmósfera de libertad interior es posible vislumbrar la verdad que nos hará libres. Dice Arturo Montesano, un teósofo de fines del siglo pasado, que percibió la grandeza de HCB ante los ataques de los dogmáticos religiosos y los materialistas. ¿Cómo no protestar, gritar, reaccionar, insultar y calumniar a una mujer que venía como un ciclón a derribar toda una montaña de falsedades, de prejuicios, de pretensiones que habían enturbiado y desconcertado a las inteligencias, que habían secado las fuentes vivas del corazón? ¿Cómo no lapidar a una mujer que venía a repetir al hombre como Jesús a Lázaro: levántate, surge del sepulcro en que tú mismo te has encerrado? Tú no eres el pecado, tú no eres un puñado de ceniza, tú eres un Dios eterno e inmortal. Levántate, trabaja, crea, lucha, sufre y espera en tu porvenir espiritual
que tiene más importancia que tu presente físico. Persevera y anda. Anda por el camino que te señalan los grandes seres y confía en ellos, pues te han ayudado de edad en edad. Termino esta primera parte presentando junto con todos nosotros a la señora Blavatsky nuestra profunda gratitud por su vida, sus sacrificios y enseñanzas que nos han llevado más cerca de la verdad que anhelamos para vivir, no como personas que consideran que todo lo valioso está en este mundo material, que hay que ganar y poseer, sino como almas inmortales, que tenemos experiencias enriquecedoras en este mundo temporal que habitamos por unos pocos años y que por propio esfuerzo debemos acercarnos a la fuente infinita de donde procedimos, ignorantes entonces de nuestra naturaleza divina, para regresar plenos de sabiduría, amor y compasión por todos los seres y por todo cuanto vive. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Dejo dejo el micrófono a Magali Polanco, si está presente. Gracias, hermano. No, yo creo que se fue, está en camino a su casa. Hermano, admite que le hagan preguntas. La segunda parte será el último domingo de marzo. No, ahorita pueden preguntarle si hay preguntas. Que si te pueden hacer preguntas. Ah, sí, sí, claro, hermano. Permítame. Si puedes abrir el micrófono, Emilce, por favor. Ahí está. A ver si hay alguna pregunta. Yo estoy aquí, Isa, yo estoy aquí en casa. Es que no te escuché. Pensé que te habías ido. Ya llegaste a casa. No, era que no podía abrir el micrófono. Gracias, señor Burgos. Y entonces pasamos ahora, como dice Isa, a las preguntas, si así usted lo desea. Por favor, algún hermano. Salomón está ahí preguntando. Ok, adelante, Salomón, por favor. Sí, buenas tardes y gracias por la conferencia muy interesante de la señora Blavatsky. Y le quiero preguntar al hermano, él habló sobre fenómenos involuntarios que le sucedían a la señora Blavatsky en un inicio. Y después, pues ya fueron fenómenos que ella hacía de una manera provocada, digamos. Entonces yo le quiero preguntar al hermano, porque yo tengo un par, o dos, tres conocidos que tienen estas, digamos, estos fenómenos les pasan también a estos conocidos y no saben qué hacer. Entonces, yo quiero preguntar al hermano, ¿cómo puedo yo ayudarles para que ellos puedan entender o que puedan orientarse un poquito más para que estos fenómenos no les hagan daño? Gracias. Sí. Hermano, ciertamente algunas personas, sea porque han hecho cierto tipo de ejercicios, lo cual no es conveniente hacer hasta que no tengamos un desarrollo de conciencia suficiente, han desarrollado algo de clarividencia, de clariaudiencia, etc. Pero no tienen el conocimiento y por lo tanto pueden estar confundidos. El tener esa facultad no quiere decir que
el ser sea superior a los que no tienen aquello. Otros es porque posiblemente en vidas pasadas han tenido algún tipo de experiencias y hay alguna especie como de reminiscencia de aquello y nacen con esos poderes, como era en el caso de la señora Blavatsky en su infancia. Ella ya había trajinado seguramente en vidas pasadas con trabajos de conciencia en niveles superiores. Yo le diría a esa persona que usted conoce que se acerque a la sociedad teosófica, que estudie en la sociedad teosófica. Ahora, hay algunos documentos en relación con eso, conocidos en general en la literatura teosófica, y hay los escritos coleccionados en los cuales se amplía a veces algunos puntos. Esos escritos coleccionados se pueden encontrar a través de Internet, buscando en la sociedad teosófica esos escritos coleccionados. Y ahí encontrará algo sobre ese asunto de esos poderes. Pero yo creo que el mejor consejo que le puede dar usted a esta persona es que se acerque a la sociedad teosófica. Aquí poco a poco, en la medida que va estudiando, va comprendiendo mejor su situación. Y más que esos poderes, lo que implica, lo que importa, es que esos conocimientos nos van acercando a una manera de vivir. ¿Qué es lo que importa? Es la vida sabia, la que estamos buscando. No eruditos. Podemos ser eruditos en muchos campos y también en teosofía, en literatura teosófica. Pero si esos conocimientos no los convertimos en vida, en una manera de vivir, realmente pueden llegar inclusive a convertirse en un estorbo. Lo importante es la vida teosófica, armoniosa, física, emocional y mentalmente en armonía con lo eterno. Eso es lo que hace una vida fraternal, una vida tal vez muchas veces de ejemplo dentro de nuestro pequeño entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos, etc. Más que esos poderes, busquemos esa sabiduría. Muchas gracias, hermano Gabriel. Muy amable. Gracias, hermano Salomón. Está María de Jesús. Sí, ante todo, muchísimas gracias por la conferencia. Yo quería preguntar, cuando ha referido que Madame Blavatsky tenía dominio sobre los 3 reinos elementales que están por debajo del mundo mineral, ¿no? Siempre, tampoco es que quizá lo tenga muy claro, si los elementales del mundo del pensamiento están ahí incluidos, y la pregunta sería esa: si no están incluidos, ¿ella también tenía acceso al dominio de los elementales del mundo mental? Gracias. Sí, ella tenía dominio en esos elementales. Hay elementales del primer reino, del segundo reino y del tercer reino. Los elementales del primer reino se gozan de las vibraciones rudas, de las vibraciones bajas,
¿no? Y como decía, son como niños, en ellos no hay una conciencia del bien y del mal. Simplemente se dejan llevar por el gozo que sienten con aquello. Los del segundo reino son un poco más avanzados y los del tercer reino son los que gozan con las vibraciones elevadas, las de amor, las de fraternidad, etc. Eso tiene importancia para nosotros en cierto sentido. ¿Por qué? Por el pensamiento. Cuando nosotros pensamos en cualquier cosa, se crea una entidad, una especie de cuerpo temporal que es alimentado por vibraciones que atraen elementales. Que lo que pensamos no es una cuestión que dice, ese es un pensamiento y son cosas mías. Eso no afecta a nadie, no le importa a nadie. No es así. Tiene muchísima importancia. Esa forma de pensamiento atrae elementales correspondientes. Si al ser tiene envidias, odios, celos, etc., atrae elementales de baja calidad. Pero si tiene pensamientos elevados, atrae elementales de alta calidad. Ahora, ese pensamiento nos sigue. No podemos desprenderlo no se desprende de nosotros, ¿no? Está en nosotros, pero también es una fuente emisora como receptora. Total que, aunque no esté haciendo nada, ese pensamiento flota en el ambiente. Y si hay personas que no tienen su mente ocupada en algo, pueden ser receptoras de ese pensamiento. Y muchas veces puede llegar a una acción innoble, por ejemplo, un ataque a otras personas y no saben por qué. Dice, tiene que ser el demonio tentador, pero el demonio está en nosotros, que pensamos así. No hay un demonio extraño. Ese demonio o ese Dios está dentro de nosotros. Entonces, si nuestros pensamientos, por el contrario, son elevados y demás, también afectan el ambiente. Y también habrá personas que les reciben y pueden decir, la divinidad me inspiró. Sí, es la divinidad, pero la divinidad está dentro de nosotros. Somos parte del todo. Y ese pensamiento afectará el entorno. Ahora, pensamientos bajos, pensamientos intermedios están poblando el mundo y son menos los elevados. Pero los elevados tienen mucho mayor fuerza porque están de acuerdo con el plan divino, con el objeto de la vida. Y aunque seamos menos los que pensemos así, estamos respaldados por ese plan divino. Entonces no tenemos que temer que en la sociedad teosófica somos muy pocos en relación con la población del mundo. No importa, hay que seguir. Hubo un momento en la sociedad teosófica
que no estaban sino la señora Blavatsky y el coronel Olcott. Y sin embargo, qué poder de pensamiento en esos dos seres que estaban tan de acuerdo con lo superior, ¿no? Entonces, como teósofos, unámonos a ese pensamiento, a esos pensamientos. Por eso, para poder tener acceso en el desarrollo de conciencia a niveles superiores, nosotros tenemos que hacer una doble tarea. Una es eliminar los tropiezos, la envidia, los celos, todo eso negativo que estaba hablando. Tenemos que poner atención, que lo siento, que hay en mí porque me dijeron algo mal, darme cuenta de por qué. Eso no tiene que ser así. Eso es cosa de mi personalidad. Le echo la culpa a otro, pero ¿por qué respondo a eso? No debiera responder a eso. Hay que acallar eso, acabarlo, terminarlo, sublimarlo, para que no quede sino el pensamiento superior, ¿no? Y entonces nos uniremos a las fuerzas de los pocos, que son las fuerzas que necesita el mundo. No sé si quedé respondido lo que usted quería. Muy bien, encantada. Gracias, hermano. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, hermano, por su respuesta. ¿Alguna otra persona antes de despedir al hermano y darle las gracias? Por favor. Bueno, si no hay otra persona, no hay ninguna pregunta en el chat. Emilce, por favor, o Isaac, que yo no veo. No estoy viendo ninguna pregunta. Oh, gracias. Bueno, entonces vamos en nombre de la Federación Teosófica Interamericana a darle las gracias al hermano Gabriel Burgos por esta bella conferencia de nuestra querida hermana Elena Petrona Blavatsky, quien trajo un conocimiento muy vasto a la humanidad y prácticamente nosotros en estos momentos estamos tomando un provecho enorme de sus conocimientos. Exhortamos a todos los hermanos que se unan a nuestras conferencias y a nuestros trabajos, no solamente los de nosotros, sino de todos los hermanos que todos estamos poniendo un granito de arena para que este conocimiento se haga vasto en la humanidad, porque nos ayudará a cambiar nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y quizás trabajemos para ser mejores seres humanos. Así es que nuestra gratitud al señor Gabriel. Nos vemos la semana que viene en la próxima charla. Ya recibirán su cartel todos los hermanos. Y nos despedimos dándole las gracias a la Federación Teosófica por esta bella oportunidad que tenemos todos los domingos de querernos, aprender y saber que estamos aquí, no importa el espacio donde estemos. Así es que un abrazo y los amo mucho. Gracias. Gabriel.